Pesadas nubes plomizas cubrían todo el cielo. El otoño decidió no seguirle el juego al verano y tomó plena posesión de sus derechos legales. Llovía a cántaros y no iba a parar pronto. Parecía anochecer, aunque el reloj del móvil barato solo marcaba las 12. A Marta le encantaba este tiempo. En el orfanato, donde había vivido desde los 10 años, la niña había elegido una ventana con un amplio alféizar en el pasillo más alejado. Era un refugio personal. Cuando hacía mal tiempo, a la niña le gustaba instalarse allí con los pies, lejos de miradas indiscretas, coger una colección de cuentos fantásticos de la biblioteca y sumergirse en un mágico e hipnotizante mundo de fantasía. Al otro lado de la ventana sonaba la lluvia fría y desagradable, pero dentro se estaba calentito y acogedor. A esas horas Marta se sentía increíblemente tranquila y protegida, como en su primera infancia, cuando iba a la guardería y su familia era un modelo de unidad de sociedad. Su madre seguía siendo joven y guapa, y aún tenía la sonrisa en la cara. Marta la recordaba así: un vestido blanco claro con pequeños lunares, el pelo rubio y rizado cayéndole hasta los hombros y unos bonitos labios delineados con carmín. La mujer trabajaba de camarera y a menudo llevaba a la pequeña Marta tartas de natillas con nata cubiertas de un glaseado brillante, increíblemente sabroso, o cestas de arena con simpáticas setas. En el trabajo, la mujer era apreciada y querida por su carácter desenfadado. Papá trabajaba como montador en la fábrica y era un maestro en su oficio. Alto, ancho de hombros y bullicioso, al hombre le encantaban las reuniones alegres y el alboroto. Pasaban el tiempo libre como una familia normal, yendo al cine o al parque. El padre sentaba a su hija sobre sus hombros y la niña contenía la respiración por el miedo y la admiración, chillaba alegremente, abrazando a su padre con ambas manos, aunque sabía que papá nunca se dejaría resbalar y caer. La sociable pareja recibía a menudo la visita de alegres grupos de amigos, que se quedaban en la cocina hasta bien entrada la noche, y luego, sin prisa, con canciones a todo volumen, se iban a casa causando descontento entre los vecinos. Marta no recordaba en qué momento se había producido el punto de inflexión en sus vidas, pero con el paso del tiempo, algunos de los invitados ya no eran capaces de salir por su propio pie después de las ruidosas fiestas. Algunas mañanas, la muchacha tenía que pasar por encima de cuerpos que roncaban y desprendían un fétido olor a alcohol. La mesa de la cocina estaba agriada por la comida sin pretensiones que se había olvidado la noche anterior, y el suelo estaba forrado de botellas vacías. Mamá ya no se cuidaba mucho. Se empolvaba la cara, tratando de ocultar la hinchazón y el color azul de sus ojos, se peinaba el pelo, antes precioso, en una coleta, se ponía ropa sin planchar pero más o menos limpia y se iba a trabajar. Mi padre, y lo que era peor, a menudo era incapaz de pensar y moverse por la mañana. Pronto los jefes se hartaron del absentismo y despidieron al hombre, a pesar de su talento y sus méritos. Ahora la madre arrastraba a toda la familia sobre sus frágiles hombros. La sonrisa y el brillo de sus ojos desaparecieron irremediablemente, y David se pasaba el día regañando a todos los que le rodeaban, echándoles la culpa de sus problemas y bebiendo alcohol. Era duro para la muchacha ver cómo sus padres se hundían y degeneraban, literalmente ante sus ojos, pero Marta no podía influir en la situación. El dinero escaseaba catastróficamente. Los crueles compañeros de clase se reían de la pobre ropa gastada y se burlaban de la niña. Frágil, agotado por el alcohol, el cuerpo de la madre no soportó mucho tiempo semejante existencia. Un día, tras una jornada especialmente dura, la mujer se emborrachó y no volvió a despertarse. Los médicos determinaron que la causa de la muerte había sido una intoxicación etílica. Martha aún recuerda cómo lloraba ante el ataúd de su difunta familia, porque no había esperanza para su padre, que se había convertido en un completo desconocido hacía poco.
Después del funeral, David no pasó un solo día sin beber alcohol. No estaba claro de dónde sacaba el hombre el dinero para el alcohol y el tabaco. Tal vez fueran donaciones de vecinos y empleados del trabajo de su madre, pero ahora Marta nunca veía a su padre sobrio. Nunca. Por la mañana, la niña se marchaba al colegio cuando su padre aún roncaba, despatarrado en una posición antinatural en el sofá. Y después de comer, su padre se encontraba con Marta sentada en la cocina, extendiendo un juego de caballeros sobre la mesa, pasando sin problemas a otra velada alcohólica. David prestó poca atención a su hija. El alcohol convirtió al hombre en un zombi de mirada terrible, ojos desorbitados y manos temblorosas. Pero ni siquiera eso duró mucho. Un día, al volver del colegio, la niña se dio cuenta de que algo había ocurrido. Cerca de su entrada había coches de servicios especiales. Había en el aire un acre olor a quemado. 30 personas discutían algo en voz alta y animadamente, señalando con el dedo su ventana, o mejor dicho, el lugar donde solía estar la ventana. Ahora brillaba un agujero negro carbonizado, como un portal al infierno. Su padre, borracho, se había quedado dormido en la cama con un cigarrillo apagado, había incendiado el piso y se había asfixiado. Así fue como Marta acabó en el orfanato. El ruido constante del orfanato cansaba a Marta, que aún no se había recuperado de 2 funerales. Un lugar apartado junto a la ventana ocultaba a Marta de la molesta atención de los cuidadores y otros niños. Fue entonces cuando la niña se enamoró de este clima. Este estado le daba esperanzas para el futuro. Tarde o temprano el tiempo amainaría sin tocar a la niña y volvería a salir el sol. Ahora que Marta estaba al otro lado de la ventana, el tiempo era muy distinto. El viento frío estaba furioso, intentando rasgar su ligero abrigo y helarla hasta los huesos. Sus botas de piel, empapadas desde hacía tiempo, hacían un desagradable ruido al caminar. Marta caminaba bajo la lluvia torrencial por la calle gris de la ciudad, donde quiera que sus ojos la llevaran. Los pocos transeúntes se escondían bajo los paraguas y sin prestar atención a la muchacha, se alejaban a toda prisa hacia un lugar donde pudieran resguardarse de la humedad. Los coches no se preocupaban de los peatones e intentaban salpicarlos al pasar por el siguiente charco. Tenía las palmas de las manos y las rodillas rígidas y entumecidas. Tenía que ir a un sitio cálido durante un rato, al menos a la entrada. Marta recorrió varias casas, pero en todas partes la recibía la fría falta de emoción del código de la cerradura de la entrada. La gente había perdido la confianza y se temía, instalando en sus casas varias puertas de acero con potentes cerraduras. Delante apareció la fachada de colores brillantes de un supermercado. Aquí había un lugar donde calentarse y secarse un poco. Una cortina de aire caliente les recibió en la entrada. Marta se agachó en el interior y recorrió las estanterías, atrayendo a los compradores con paquetes de productos de colores brillantes. Marta no cogió la cesta. ¿Por qué iba a cogerla? En su bolsillo solo tintineaban el cambio y 2 pequeños billetes de papel. Marta tardaría en pensar en algo. El bebé se agitó en su vientre. Marta le acarició el vientre. «Estás bien, bebé». Pero su mente pensó en lo que estaba bien ahora. Solo quedaban 3 meses para el nacimiento, y Marta se encontró de repente en la calle, sin trabajo, sin dinero, sin profesión. Dondequiera que Marta se volvía, se limitaban a mirar su vientre redondo y se negaban. Ni siquiera los trabajos peor pagados. Es comprensible. ¿Por qué iban a querer a una empleada que está a punto de dar a luz? La situación es terrible y no hay salida. Antes, echando un vistazo a la pantalla del televisor, donde en el siguiente melodrama de serie la protagonista estaba metida en todo tipo de líos a la vez, Marta solo se reía, maravillada de la perversa imaginación de los guionistas. Tenían que idear una línea argumental tan elaborada. Eso no se puede hacer en la vida real. En aquel momento, Marta nunca había imaginado que algo así pudiera suceder. ¿Dónde empezó todo? Con Carla, supongo.
Carla, que tenía la misma edad que Marta, ingresó en el mismo orfanato cuando estaba en el instituto. La madre de Carla fue privada de la patria potestad, pero la niña no estaba demasiado triste. La falta de libertad de movimientos, a la que Carla estaba acostumbrada, le preocupaba más. La ágil niña llegó a escaparse un par de veces, pero después de dar una vuelta, volvía siempre. Carla era todo lo contrario a Marta, pero por alguna razón eligió a nuestra heroína como compañera. A Carla le gustaba presumir de lo libre y maravillosa que solía ser su vida, fiestas, multitudes de admiradores y sus regalos. A Carla le interesaba especialmente el componente material. Antes de acostarse, Carla compartía con Marta sus sueños de convertirse en modelo y ganar mucho dinero. Llevan una vida maravillosa y fácil, llena de brillo y glamour. Su profesión consiste en estar guapa, y Carla sabe estar guapa, lo que significa que ha nacido para ello. Marta está de acuerdo con su nueva amiga, y probablemente sea cierto, al menos desde fuera lo parece. La inquieta Carla no veía la hora de abandonar los muros de la institución. Cuanto antes mejor, decía. Tenemos que entrar ya en el negocio del modelaje. Cuanto antes mejor, porque pronto seremos mayores de edad. Marta no estuvo de acuerdo durante mucho tiempo. Tenía miedo de dar un paso tan drástico. Pero Carla insistió y siguió insistiendo. ¿Qué nos espera aquí? Estarás sentada en un trabajo aburrido y monótono como costurera o cocinera en una cantina. Y aquí te convertirás en modelo, todo el mundo lo verá. Los pensamientos de un futuro brillante y feliz agitaban la sangre joven. Marta acabó cediendo a sus súplicas y huyeron de un mundo estable y comprensible a otro lleno de fantasía y de lo desconocido. Así que, un día, las dos jóvenes e ingenuas soñadoras fueron directamente a una de las agencias de modelos. Marta estaba nerviosa, esperaba que se rieran de ellas y las echaran, pero sorprendentemente las trataron con interés. Carla, con su aspecto llamativo y provocativo, sabía cómo presentarse y mostrar su mejor cara. La chica, atrevida y segura de sí misma, caminó por la pasarela con paso casi profesional. Cuando le pidieron que se pusiera un vestido de la última colección, inmediatamente, sin ninguna timidez, se quitó la falda e inmediatamente se puso un conjunto chic que hizo su aparición aún más espectacular. Todos a su alrededor asintieron en señal de aprobación, algunos incluso aplaudieron. La modesta Marta no podía hacer eso, iba en contra de su interior. Marta empezaba a maldecirse por haber aceptado esta aventura. Todos miraban a la chica como si fuera una mercancía en una feria, y comentaban sin pudor sus defectos. Apariencia, desde luego, la hay, incluso mejor que la de la chica anterior, pero ¿por qué tanta rigidez? Carla no le gustaba tal comparación, porque la chica pensó que Marta no es ni siquiera al lado de él. En algún lugar de las profundidades de su alma surgió una envidia salvaje. Mientras tanto, Marta era llevada de un lado a otro, gritándole constantemente que no se encorvara ni se encorvara, pero sus hombros se encorvaban en un intento de protegerse de una docena de miradas. Por fin Marta tuvo un respiro. Una mujer alta y bien peinada, aparentemente a cargo, dijo que si Marta quería quedarse, tendría que trabajar duro. Veo potencial en ti, pero si tienes talento, el tiempo lo dirá. La chica aceptó, porque Marta no tenía otro sitio a donde ir. Marta pensó que era imposible volver al orfanato en desgracia. Por un lado, a Marta le gustaba todo el brillo de los bastidores, la ropa bonita, la gente guapa. Pero, por otro lado, a Marta no le gustaba la idea de ser un silencioso maniquí andante de ropa ajena. Carla se hizo inmediatamente amiga de varias modelos y no prestó más atención a su amiga. 2 días después, Marta caminaba por la pasarela con más confianza, pero seguía sin adquirir el valor interior que tanto se valoraba en el negocio del modelaje. Durante todo ese tiempo, Carla estuvo hablando con Alba, que era la encargada de las chicas de la agencia.
Mirando a Marta, Carla le susurraba incesantemente algo a la mujer y, al parecer, consiguió convencerla de la falta de talento de la competidora. Al final del día, Alba anunció a Marta con voz de hierro que podía quedarse como asistente. Así que la chica se quedó en la agencia como ayudante, para limpiar, para traer trajes, para correr a alguna parte. Marta no se quejó e incluso se sintió aliviada cuando todo el mundo dejó de mirarla. Solo el administrador jefe no podía apartar los ojos de Marta. Rodrigo reconoció enseguida a la chica tranquila y de aspecto poco común. Por supuesto, aquí hay muchas chicas así, para gustos y colores, pero Marta tenía algo especial, algo de confianza y espontaneidad. Estas cualidades eran raras entre las arrogantes y quemadas bellezas locales. Al pasar junto a Marta, Rodrigo no perdía ocasión de no guiñarle un ojo o hacerle un cumplido. Le expresaba su simpatía y la condescendía de todas las maneras posibles. A Marta le dieron una habitación separada en el dormitorio y no la agobiaron con trabajos duros. Marta se sintió avergonzada por la atención de un hombre adulto, pero la niña sintió una inmensa gratitud. Al fin y al cabo, la niña ya era adulta y ya tenía su propio rincón. Era posible estar sola y disfrutar del silencio después de un día tormentoso y duro, cuando las piernas ya se caían y la cabeza se partía por el ruido inherente al colectivo femenino. Antes de acostarse, Marta pensaba cada vez más a menudo en Rodrigo, recordando cómo el hombre la había tocado en el ascensor o le había besado la mano al despedirse. Pensaba que todos esos gestos le producían un agradable cosquilleo en el cuerpo y una vaga añoranza en el alma. En su único día libre de la semana, echaba de menos la sonrisa y el alegre estrabismo de Rodrigo. Uno de esos días, Rodrigo la llamó de repente y le propuso: «Marta, ¿por qué no damos un paseo por la ciudad?». La chica estaba contenta, sentía un cosquilleo en el pecho ante la perspectiva de conocer al hombre que ahora tenía en mente, y su alma joven exigía nuevas emociones e impresiones. Al ver a Rodrigo en un ambiente informal, la chica se dio cuenta de que estaba enamorada desde hacía mucho tiempo. El calor de sus fuertes brazos y las embriagadoras palabras que brotaban de sus labios azucarados le hicieron palpitar el corazón. El amor se arremolinaba en su emocionante danza, sin permitirle recuperar la cordura ni un instante. Marta no intentó escapar, se entregó de todo corazón a esta relación. Parecía como si el mundo entero hubiera sido creado solo para ellos dos, y no había obstáculos ni problemas que los separaran. Incluso la noticia de que Rodrigo se había casado confundió a la crédula Marta solo por un instante. El hombre tranquilizó inmediatamente su conciencia, diciéndole que el matrimonio solo existía sobre el papel. Solo un par de meses más tarde, el hombre va a solicitar el divorcio para estar cerca solo de Marta y para siempre. En el trabajo, todos sabían ya de su relación, pero callaron. Solo Carla sonreía irónicamente a su exnovia. La propia Carla ya tenía una aventura con otro empresario. Con el tiempo Rodrigo había cambiado, decía estar muy ocupado y cansado, por lo que sus encuentros eran cada vez menos frecuentes y más cortos. Ahora el hombre evitaba hablar del futuro, aunque antes había prometido montañas doradas. Marta tomó su embarazo con alegría. Pronto Rodrigo se divorciará y ella legalizará su relación. El propio hombre ha hablado repetidamente de ello. Pero Rodrigo estaba estupefacto ante esta inesperada noticia. A partir de ahora, el hombre se comunicaba con su antigua amante solo oficialmente, y a los intentos de Marta de hablar a solas, el hombre respondía con irritación y grosería. Marta se dio cuenta de que Rodrigo miraba a la nueva modelo como antes había mirado a Marta. Marta se negaba a creer que Rodrigo ya no tuviera sentimientos. En su mente, Marta justificaba el comportamiento de Rodrigo con su carga de trabajo. Ahora la temporada terminaría y Rodrigo volvería a ser el hombre amable y cariñoso que Marta recordaba. Todo lo que tenía que hacer era ser paciente, y Marta lo era, pero su barriga seguía creciendo.
Solo cuando vio al administrador jefe alejarse en su lujoso coche con una chica nueva, Marta se dio cuenta de repente de que no pasaría nada más. Por la mañana, Marta fue resueltamente al despacho de Rodrigo para aclarar su relación hasta el final. Pero Rodrigo se limitó a empujar a Marta brusca y fríamente por la puerta. Y al día siguiente, la chica fue despedida. La acusaron de robar un juego de joyas. Marta lloraba, manchándose las mejillas de lágrimas, intentando demostrar su inocencia. Pero la decisión ya estaba tomada. Marta no dudaba de que había sido obra de la recepcionista, que quería perder de vista a su ex amante. Carla contemplaba todo aquello en silencio, contenta de que su amiga del orfanato, testigo del pasado, ya no estuviera cerca. Así fue como Marta se encontró en esta tienda, a donde tenía que ir para no enfriarse y enfermar. El guardia observaba con desconfianza a la extraña clienta sin cesta, pero con una gran barriga. Marta llevaba 20 minutos paseando distraídamente entre las filas, pero no había elegido nada. No le queda otra, va a robar y probablemente esconda lo robado bajo la ropa, pensó el guardia, siguiendo a Martos literalmente pisándole los talones. Entonces el hombre no aguantó más, se acercó y gruñó amenazador: «Jovencita, ¿puedo ayudarle con su elección?». Marta miró hacia atrás y retrocedió asustada ante el guardia, lo que no hizo sino confirmar la sospecha. «Me van a echar de la tienda», pensó Marta. Se dirigió a la sección de pan y eligió el bollo más barato. Tuvo que desprenderse de unas cuantas monedas, pero aún así tenía que comer. Marta se obligó a masticar y tragar el bollo con aroma a vainilla. No era culpa del niño tener una madre tan horrible. El vigilante de seguridad mantuvo su severa mirada fija en la extraña mujer empapada que masticaba lentamente un bollo en la caja registradora. No había nada que hacer. Había que seguir. Pero ¿hacia dónde y por qué? El contraste entre la cálida habitación y la calle parecía aún más crítico. El viento feroz parecía estar esperando a Marta a la salida. Inmediatamente sopló una nueva ración de aire helado y llovieron millones de gotas sobre su cabeza. Por el camino, Marta se acercó a un par de tiendecitas, pero todas la miraban con desconfianza, y Marta no podía permitirse comprar nada más. Así que no pudo calentarse. Los bloques de apartamentos quedaron atrás, y frente a Marta se extendía un tranquilo reino de casas particulares. Marta nunca había estado en esta parte de la ciudad. Las mansiones fueron sustituidas por casas más pequeñas. No se veían transeúntes en la calle mojada. Marta se detuvo, sin saber qué hacer a continuación. Debía volver atrás y deambular de nuevo por las frías e indiferentes calles, o debía seguir adelante y ver si encontraba alguna casa deshabitada y abandonada donde esconderse de las inclemencias del tiempo y ordenar sus pensamientos. Su mirada se detuvo de repente en la alta verja que había frente a la entrada de la sólida casa de alguien. El portillo estaba entreabierto, como invitándola a entrar. Sin darse cuenta de lo que hacía, Marta se acercó y pulsó el botón del interfono. No sabía lo que iba a decir en ese momento, pero pensó que era su única oportunidad. «¿Quién es?» «Hola, me llamo Marta. Su puerta está abierta. ¿Puedo pasar? Tengo algo que decirle». Marta se dio cuenta de que estaba diciendo tonterías y de que una persona normal desconfiaría de semejante intento de allanamiento. Pero, sorprendentemente, la puerta se abrió y un hombre alto y moreno apareció en el umbral. La mirada de Marta se fijó en la venda blanca que cubría sus ojos, que ocultaba parte de su rostro y hacía difícil determinar su edad. «Lo siento, no le estoy robando nada. No se preocupe. Es solo que no tengo dónde esconderme de la lluvia. Déjame calentarme y secarme un rato». Era imposible adivinar por el rostro semioculto lo que el hombre estaba pensando en aquel momento. Anticipándose a una posible negativa, Marta se quedó medio girada hacia la salida, pero el hombre sugirió de repente: «Pase, hay una cocina a la derecha, tomemos un té».
El hombre palpó las paredes y se adentró en la habitación, invitando a la invitada a seguirle. Al ver que el hombre no veía nada, Marta se tomó la molestia de prepararse una bebida caliente. ¿Qué te ha pasado, Marta? Marta se sintió conmovida por la inesperada hospitalidad del casero ciego. Por fin pudo quitarse la ropa exterior húmeda y los zapatos, que ya le escurrían de agua. La taza caliente le quemó las palmas de las manos y le calentó el alma. El desconocido sentado frente a ella no insistió en nada, pero las palabras fluyeron de su boca. Fue una confesión. Marta le contó todo sobre sí misma, cómo había estado en el orfanato, cómo se había escapado, su trabajo, Rodrigo y su embarazo. El hombre dijo: «No me he presentado, me llamo Alejandro. ¿Así que esperas un hijo?» «Marta, eres un hombre afortunado». El hombre continuó: «Siempre he querido tener hijos. Mi ex mujer se quedó embarazada poco después de casarnos. Yo soñaba tanto, tenía tantas ganas de tener ese hijo, pero tuve una crisis nerviosa al principio del embarazo. Después, los hijos no funcionaron». Sonaba la tristeza en la voz del hombre. El hombre guardó silencio un rato, recordando el doloroso tema, y luego habló de sí mismo. El hombre había sido propietario de una pequeña refinería durante varios años. Hacía 2 meses se había producido una explosión en el laboratorio, justo cuando Alejandro estaba allí. Una oleada de vapores químicos calientes le quemó la cara, pero los ojos fueron los más afectados. Los médicos aún no saben si Alejandro podrá ver en el futuro. Cuando el hombre quedó discapacitado, su mujer solicitó inmediatamente el divorcio y la división de bienes. Mientras Alejandro yacía en el hospital, incapaz de sobrellevar la depresión, la ex mujer, de alguna manera, se las arregló para arrebatarle la mayoría de los bienes, incluso aquellos a los que la mujer no tenía derecho. Alejandro seguía sin entender cómo, en los pocos años transcurridos desde la boda, su esposa había pasado de ser una chica alegre y amable a una mujer cínica a la que solo le interesaban su propia personalidad y el dinero. Ocupado casi las 24 horas del día en montar el negocio, Alejandro, y no se daba cuenta de cómo la joven esposa había adquirido nuevas novias y amigos, los mismos holgazanes. El propósito de su existencia era mantener el correcto, a su entender, estilo de vida: gimnasios, salones de belleza, dietas novedosas, suplementos dietéticos y costosos cursos de autodesarrollo personal. Toda su vida giraba en torno a eso. Alejandro sugirió repetidamente a Sara que montara un pequeño negocio, pero Sara se negó en redondo. Pronto Sara se volvió completamente fría tanto con su marido como con la casa. A Alejandro no le sentó nada bien este arreglo. El hombre decidió recortar gastos a su mujer para que la chica volviera a la tierra. Pero este planteamiento enfureció indeciblemente a Sara. Entre ellos corría un gato negro. De repente cayó sobre la discapacidad de su marido, mostró claramente quién es quién. Dejado solo en una enorme casa vacía, el hombre se encerró completamente en sí mismo. Disolvió a todos los criados. Solo una criada venía los jueves a ordenar la casa y lavar las cosas. Alejandro encargó que le trajeran comida a casa. El hombre escuchaba música y audiolibros todo el día. El tiempo se alargaba monótonamente y no había ninguna esperanza, ni literal ni figurada, por delante. Marta sintió lástima por este desafortunado hombre. La amabilidad y sinceridad con el desconocido de la calle, al que Alejandro ni siquiera podía ver, le llegó al corazón. Alejandro permaneció un rato en silencio. Se notaba que el hombre intentaba tomar alguna decisión difícil. «Marta, tengo una propuesta para ti». Las palabras sonaron indecisas. «Marta, tengo una propuesta para ti. Si te quedas a vivir aquí y te conviertes en mi esposa por un tiempo». Marta estalló de indignación. ¿Todos los hombres piensan solo en una cosa? ¿Qué quieres decir?, preguntó Marta en tono desafiante, dispuesta a saltar y abandonar la casa con el pervertido. «Has malinterpretado mis palabras.
Quise decir que te harás pasar por mi mujer en público y al mismo tiempo serás mis ojos. El caso es que tengo un asunto importante pendiente y ya estoy dudando de todos mis empleados. Creo que mi exmujer puede haberlos sobornado para que se hagan cargo de mi negocio. Sara no está acostumbrada a conformarse con menos. Una mujer lo necesita todo, y yo necesito a alguien en quien pueda confiar. Sí, me doy cuenta de que solo nos conocemos desde hace un par de horas, pero no veo otra salida. No tengo amigos ni conocidos. Menos mal que está resuelto, pensó Marta con un suspiro de alivio. ¿Por qué me ha venido a la mente lo peor? Alejandro ya lo está pasando bastante mal y aquí estoy yo con mis estúpidas fantasías. Marta dijo, gracias por la oferta, no te defraudaré. En agradecimiento por el refugio temporal, la niña empezó a cuidar del solitario hombre ciego. Marta le preparaba la comida, le leía libros en voz alta y le hacía recados. Ahora, con la ayuda de Marta, Alejandro podía salir a la calle. En todas partes, el hombre era acompañado por una voz suave y apoyado por una mano fiel. Al apretar la grácil y cálida palma, Alejandro sentía un impulso recíproco que le daba calma y significaba: «Estoy aquí, cerca, no tengas miedo de nada». Al estar cerca de este hombre de espíritu fuerte, la propia Marta se animó. La expresión serena de su rostro, sus discursos juiciosos y su mano fuerte le daban un equilibrio en el alma. A veces, Marta pensaba que aquel hombre poseía una fuerza que a ella le había faltado desde niña. La presencia de aquel hombre envolvía a Marta en un cálido manto de paz. Todos los problemas y penas se desvanecían o simplemente desaparecían en silencio. Pasaron las semanas, que se convirtieron en meses. Reinó la armonía en la casa y su relación nunca traspasó los límites oficiales de la amistad. Solo sus manos se separaron a regañadientes, tratando de aferrarse a la sensación de calidez y confianza al menos por un momento más. Había llegado el día de firmar los documentos. Por alguna razón, Marta estaba muy nerviosa, al contrario que Alejandro. Marta tendría que fingir ser su esposa en público, y el día anterior Marta había sentido un cosquilleo y un ligero dolor en el estómago. Llegaron a la reunión un poco antes. Cuando la mujer entró en la sala de reuniones, se sobresaltó al ver a su ex novia brillando como una estrella entre la gente seria y vestida de Dresco. Al ver a Marta, Carla se limitó a enarcar las cejas y susurrar algo a la mujer que tenía a su derecha, a la que Marta reconoció como la ex mujer de Alejandro. Sara sonrió y miró a la embarazada Marta de pies a cabeza, y a su vez, con voz apagada dio algunas instrucciones a su vecino de mesa, un hombre denso que parecía cuadrado por su grueso cuello y sus anchos hombros. El enorme desconocido invitó a Marta a pasar al pasillo para hablar. El hombre murmuró: «Marta, perdona, pero tengo entendido que estás ayudando a Alejandro». Marta miró al hombre, incapaz de pronunciar palabra, pero asintió con la cabeza. «Bien, entonces tenía razón. Veo que vas a ser madre muy pronto. Creo que te vendría bien algo de dinero, mucho dinero». El hombre habló sin apartar su incómoda y significativa mirada de Marta. «Imagínate, tendrías tu propia casa y una cuenta bancaria con dinero suficiente para vivir 5 años. Lo único que tendrás que hacer es no mencionar las marcas de lápiz en el lateral del contrato». Marta exhaló profundamente y encontró fuerzas para liberarse de la mirada hipnótica de aquel hombre desagradable. «Voy a leer todo lo que está impreso ahí». Marta entró resueltamente en el estudio. Estaba febril de indignación. Los detalles de la desagradable conversación resonaban en su cerebro. ¿Podría Marta traicionar a un ciego que la había tratado tan bien? Incluso después de una oferta tan tentadora, un trato con la conciencia no era para Marta. Alejandro, al oír que Marta se sentaba a su lado, tomó discretamente la palma de su mano por debajo de la mesa y la apretó con firmeza. Marta respondió del mismo modo, calmándose su excitación y permitiéndole concentrarse en el caso. Durante aproximadamente 1 hora,
El ayudante del empresario leyó en voz alta y clara todo lo que estaba escrito en las hojas de la carpeta que había sobre la mesa. Alejandro escuchó, asintiendo con la cabeza, pidiendo a veces que releyera tal o cual punto. Había varios errores en el contrato. Alejandro se limitó a fruncir el ceño ante la extraña redacción y se puso en pie, a punto de romper las negociaciones. Los presentes se inquietaron de inmediato, explicando las discrepancias con una simple errata. Todo se corrigió rápidamente y el trato quedó cerrado. Marta exhaló por fin un suspiro de alivio, encogiéndose de hombros tras horas de tensión, y se reclinó en la silla. De repente sintió un dolor agudo. Cogiéndose el estómago con ambas manos, la mujer se agachó y gimió. Alejandro preguntó ansioso: «¿Qué te pasa? Dame la mano». El flujo de calor y compasión de la palma de la mano de Alejandro viajó hasta su pecho y se extendió por todo su cuerpo, y el dolor remitió. Marta suspiró aliviada y dijo: «No sé, aún faltan 15 días para el parto, debe de ser una falsa alarma». Pero una nueva oleada dolorosa se apoderó por completo de su cuerpo y la hizo gritar. Ya no había ninguna duda, las contracciones habían comenzado. Marta gemía, se agachaba, pero no quería soltarse de la mano de Alejandro, y el hombre ya estaba llamando a los demás a la acción. «Hay que poner a Marta en el sofá». Todos corrieron como un reloj. 15 minutos más tarde, Marta era introducida en un coche sanitario y trasladada al hospital. Entre contracción y contracción, Marta sintió la aguda falta de algo. Marta se sentía como si flotara en la ingravidez. Su punto de apoyo había desaparecido de repente. Solo al cabo de un rato, en el hospital, Marta se dio cuenta de que echaba de menos la sensación de la mano de Alejandro. Un dolor atroz invadía periódicamente todo el cuerpo de Marta. Todo parecía dolerle ya, incluso el cerebro. Marta perdió la fe en que alguna vez pararía. La chica no podía contener sus gemidos. Los médicos caminaban de un lado a otro, animándola de vez en cuando. «Ten paciencia, acabará pronto. No puedo más, me voy a morir», gritaba Marta con fuerza. El dolor desgarraba su cuerpo, que había sufrido durante horas. Marta cerró los ojos y no quiso volver a abrirlos. Dejó que todo desapareciera a su alrededor, junto con el dolor. La anciana comadrona apretó el hombro de Marta y le dijo con firmeza: «Tú puedes con todo. Todas lo hemos conseguido en nuestro tiempo, y tú puedes hacerlo». Estas palabras consiguieron hacer entrar en razón a Marta y su histeria remitió. Es la misión de una mujer en la tierra, dar vida y prolongar la existencia de la humanidad a través del sufrimiento y la agonía. Felicidades. Tienes una niña. Mira qué adorable. La comadrona acercó la niña a Marta para que pudiera ver de cerca a su hija. La niña, con su cara roja y arrugada y sus brazos y piernas delgados, le pareció realmente muy hermosa a Marta. Por fin, Marta vio a la niña que llevaba en su vientre casi 9 meses y que tanto ansiaba ver el mundo. La niña agitaba sus pequeños brazos, intentando encontrar el equilibrio y acostumbrarse a un mundo tan enorme y espacioso después de la comodidad del vientre de su madre. De repente, su alma se sintió inusualmente cálida y alegre, y su cuerpo ligero. Marta estaba tumbada en la cama de la sala. La euforia había remitido y le venían a la cabeza pensamientos angustiosos. Ahora Marta no estaba sola. La responsabilidad por el niño la hacía pensar seriamente en su futuro. En algún lugar de su mente, la muchacha temía admitirse a sí misma que le gustaría volver a la casa donde había vivido junto a Alejandro durante casi 3 felices meses. Pero la misión de esposa temporal había terminado y no habían acordado nada más. Presentarse allí con un niño sería el colmo de la insolencia. ¿Qué hacer ahora? Unos días más tarde, en la consulta del médico, Marta se tranquilizó. «Tú y el bebé estáis bien. Mañana le damos el alta, que vengan los familiares a las 10». Marta sonrió tristemente y pensó: «Sí, mañana vendrán muchos familiares». Por la mañana temprano entró en la sala una enfermera mayor.
Marta, tu padre ha venido en taxi a recogerte. Marta no daba crédito a lo que oía. ¿Se atrevía Rodrigo a venir a la maternidad? Después de todo lo que Marta había pasado, no quería ver ni oír a aquel hombre. Prefería vivir sola y pobre que con un hombre así. La mujer se puso en pie de un salto con determinación e indignación. Marta iba a contárselo todo. Con el ceño fruncido y pensando frases duras en su mente, Marta bajó a la planta baja. En el vestíbulo, un hombre sentado en un banco con un enorme ramo de flores en las manos. Tenía una venda blanca sobre los ojos. Marta no podía creer lo que veía. El corazón le dio un vuelco de alegría y casi se le sale del pecho. Alejandro, hola. El hombre se levantó al oír la voz familiar y le tendió unas flores. Feliz nacimiento de tu hija. Marta contuvo la respiración, temerosa de ahuyentar la felicidad. ¿De verdad quería estar cerca de ella aquel hombre fuerte y amable? No se trataba de un sueño. Alejandro, como asustado por el largo silencio y sin ver la reacción, dijo en tono serio: «Seré feliz si aceptas vivir conmigo». Por estas palabras tan queridas, con las que Marta ni siquiera se atrevía a contar, se le saltaron las lágrimas. «Ni siquiera me has visto», susurró Marta, que seguía sin creer en el milagro. «No te he visto», continuó el hombre con expresión profunda, «pero creo que te conozco de toda la vida, incluso antes de conocernos. En el tiempo que llevamos juntos, siento como si algo luminoso hubiera nacido en mí. Creo que es amor». Marta no pudo contenerse más, se lanzó a los brazos de Alejandro y se echó a llorar. «Yo también te quiero, eres el mejor hombre del mundo». Marta y Alejandro finalmente se soltaron de su fuerte abrazo. Los tres regresaron juntos a casa. Alejandro llevaba a Laura en brazos todo lo que podía. No quería separarse de ella, y la niña estaba sorprendentemente tranquila en brazos de Alejandro, acurrucada contra el pecho del forzudo hombre. El hombre no podía soportar la idea de no poder amamantar y mimar a la niña como todos los demás padres. Alejandro se daba cuenta ahora de lo limitado que era. «Marta», dijo Alejandro una vez, «he decidido operarme. Estoy dispuesto a correr el riesgo de convertirme en un marido y un padre hecho y derecho. Los médicos no dan ninguna garantía, pero quiero intentarlo». La mujer abrazó a su marido, luego le quitó la venda con cuidado y le cubrió la cara, salpicada de cicatrices de la quemadura, con suaves besos. «Solo si no sale bien, no te enfades, te necesito», susurró Marta, acurrucándose contra Alejandro. El día de la operación, Marta no encontraba dónde sentarse. La muchacha recorría nerviosa el pasillo del hospital, corriendo hacia cada médico que pasaba, esperando que le diera alguna noticia. Por fin salió un médico y, sonriendo, le dio unas palmaditas en el hombro. «No pasa nada, no se preocupe. El vendaje estéril se retirará mañana por la mañana, así que déjela dormir aquí en observación». Marta exhaló un suspiro de alivio, pero eso no le quitó la excitación nerviosa. Quería pasar toda la noche sentada junto a Alejandro, cogida de la mano del hombre, pero el médico estaba en contra, y Laura no le daría esa oportunidad. Alejandro estaba visiblemente nervioso antes del importante acontecimiento. El hombre apretaba y aflojaba las palmas de las manos, intentando calmar sus emociones. Ahora se decidiría su destino, quedaría claro cómo sería su vida futura. Por supuesto, el médico le aseguró que todo iría bien, pero Alejandro no oyó toda la confianza en su voz. El hombre contuvo la respiración, escuchando las conversaciones y manipulaciones. «Puede abrir los ojos», dijo el médico. Alejandro vaciló, temeroso de la decepción. Luego apretó los puños con fuerza y levantó los párpados temblorosos. Una luz inusualmente brillante irrumpió en sus ojos y al principio el hombre no vio más que una mancha blanca. Sintió un ligero ardor. En unos segundos, el mundo circundante empezó a adquirir contornos indistintos. A la derecha había un hombre bajito y calvo con bata blanca, y a la izquierda, una chica joven y guapa con un niño pequeño en brazos.
Una sonrisa radiante brilla en su rostro y de sus labios sale una voz tan querida y predilecta. ¿Cómo estás, Alejandro? El hombre parpadeó un poco para cerciorarse de la realidad de la milagrosa visión. Ni siquiera esperaba que fueras tan guapa, exhaló Alejandro, admirado, y con ternura cogió la mano de Marta. La visión no había vuelto del todo, pero incluso este resultado era agradable e inspirador. Todavía quedaba un asunto pendiente. Decidido a castigar a su exmujer por traición, Alejandro recurrió al tribunal y devolvió los bienes ilegalmente confiscados. Ningún abogado podía ayudar a Sara, la verdad estaba del lado del ex marido. Alejandro se puso a trabajar con redoblado vigor, sobre todo porque no le faltaban clientes. Un día, a la hora de comer, Sara llegó inesperadamente al trabajo. Irrumpió en el despacho y se sentó sin ser invitada en el sillón de cuero para visitas. Echó seductoramente la pierna por encima y miró a su ex marido con cansancio. «Hola, Alejandro, qué maravilla que te hayas recuperado». Alejandro se sorprendió pensando que la forma perfecta y la voz cautivadora ya no molestaban. Incluso, al contrario, causan antipatía. Alejandro observaba con indiferencia las artimañas de una mujer que abandonó en el momento más difícil de la vida. Sara continuó: «Te he echado tanto de menos. Ahora me doy cuenta de que te sigo queriendo tanto como en nuestra luna de miel. ¿Recuerdas lo bien que estábamos juntos?». El cínico intento de manipular los momentos felices de su vida pasada resultó contraproducente. El exmarido solo frunció el ceño y sacudió la cabeza con tristeza. La exmujer se acercó más al hombre, acurrucándose y respirándole acaloradamente en la cara. Sus pechos semidesnudos estaban a punto de salirse del escote. «Sigo siendo la misma Sara a la que amabas y besabas en las noches calurosas». Sara intentó rodear a Alejandro con los brazos y besarle, pero el hombre apartó con firmeza a la mujer de su lado. «Por favor, que pare este circo. No se puede cambiar nada, todo se ha ido irrevocablemente». Sara se encolerizó, pero la esperanza de conseguir lo que quería aún perduraba en su alma. «Por favor, dame otra oportunidad, te demostraré mi amor». El hombre solo sonrió. «¿Me has amado alguna vez?». «No recuerdo tal cosa. El amor de verdad es diferente, y me he dado cuenta hace poco. Amo a otra mujer». La mirada de Sara cambió instantáneamente a una de desprecio. «¿Amas a Marta, que ha engendrado un hijo de quién sabe quién y te lo ha colgado?». Alejandro no aguantó más. Se levantó con decisión y señaló la puerta. «No tienes derecho a hablar así. No vuelvas por aquí nunca más». Sara resopló irónica y se alejó lentamente, contoneando las caderas. Pero el nido de víboras que se había agitado no era tan fácil de calmar. «Nuestro plan no funcionó. Alejandro me echó», se quejó Sara a su nueva amiga. Carla se lo pensó. El deseo de hacer daño a su exnovia seguía latente hasta el día de hoy. «Tenemos que separarlos y creo que sé cómo». Una figura familiar se congeló en la pequeña pantalla del interfono. Marta incluso retrocedió ante la desagradable visión. «Rodrigo, ¿cómo me has encontrado? ¿Y qué quieres de mí?». Rodrigo sonrió amablemente, sosteniendo un ramo de rosas rojo fuego. «Necesito hablar contigo, y este ramo es para ti». La muchacha dudó, pues su marido no estaba en casa. Entonces Marta decidió salir al portillo y arreglar allí la relación. Pero tras el chasquido de la cerradura, Rodrigo irrumpió literalmente en la casa sin prestar atención a las protestas de la antigua amante. El hombre deslizó las flores en las manos de una Marta aturdida y se acomodó en el sofá del salón. «¿Es mi hija?». Esta pregunta hizo recapacitar a Marta. Marta objetó con firmeza. «No es su hija. ¿Qué es lo que quieres?». Rodrigo se echó a reír. «He echado cuentas, el momento encaja». Marta apretó los dientes y luchó por salir de sí misma. «Basta ya de espectáculo, vuelvo a preguntar, ¿qué quieres?». Rodrigo rió de buena gana, se levantó de un salto e intentó abrazar a Marta. «Sí, me he dado cuenta de que no puedo estar sin ti». Marta apartó a Rodrigo de un empujón.
El hombre se dejó caer en el sofá y se echó a reír. Antes eras diferente. De repente, Alejandro apareció en la puerta. El hombre miró a Rodrigo, que estaba felizmente tumbado, echó un vistazo al ramo, cogió a Laura en brazos y se fue a la otra habitación. El huésped no invitado se alejó inmediatamente. Al parecer, Rodrigo había cumplido la tarea que se le había encomendado. Preguntó Alejandro con desazón: ¿qué hacía ese hombre aquí? La voz no presagiaba nada bueno. Marta sabía que su marido estaba celoso de ella y de su hija. Alejandro, Rodrigo irrumpió en la casa, haciéndome a un lado. Yo no invité a Rodrigo, no lo invité, de verdad. ¿Cómo no invitaste a Rodrigo si Rodrigo estaba sentado en la sala? Una acusación tan infundada apuñaló a la mujer en el corazón. Me estás gritando por nada. No ha pasado nada de eso. ¿No me crees? Pero los celos le nublaban la vista y Alejandro se estaba dejando llevar. A lo mejor he llegado pronto a casa y os he interrumpido. Eso ha sido demasiado. El resentimiento acechaba en el alma de Marta. Sí, la chica quiere de verdad a Alejandro. Pero si un hombre siente eso, ¿por qué vivir juntos? Así que pasaron la velada sin hablarse. Era el primer escupitajo de su vida de casados. La mañana no trajo cambios positivos en su relación. Marta mira con tristeza a su marido cuando se va a trabajar y piensa: no, no podemos vivir así. Alejandro pasó todo el día preocupado por su disputa. Los recuerdos del insolente Rodrigo, que se comportaba como un señor con su amada esposa, no le daban paz. Sería que los viejos sentimientos habían vuelto entre ellos, ya que Marta no había echado al hombre. De estos pensamientos se hizo amarga y pesada el alma. Pero, ¿cómo podía ponerlo a prueba? De repente, me di cuenta. Al fin y al cabo, ahora mismo era posible ver las imágenes de ayer de las cámaras de vídeo. La emoción impidió que Alejandro tocara el teclado por primera vez. ¿Qué vería el hombre ahora? ¿Otra traición? Después de revisar todas las imágenes, el hombre no pudo contener una sonrisa de alegría. ¿Cómo podía Alejandro no confiar en su esposa de oro? Ahora solo había que reforzar la seguridad de la casa para que algo así no volviera a ocurrir. Pero antes debía disculparse inmediatamente con Marta. En alas del amor, Alejandro corrió a casa, recogiendo por el camino un enorme ramo de flores y la tarta más cara que se encontró en la pastelería. Ahora Alejandro estaría de rodillas pidiendo perdón a su fiel esposa, pero la casa estaba desacostumbradamente vacía. El orgullo obligó a la mujer a coger al niño y abandonar el lugar donde en adelante no había fe. De nuevo, Alejandro se sumió en aquellas sensaciones de hombre que languidece a solas con su depresión, solo que ahora se culpaba a sí mismo de su soledad. El teléfono de Marta estaba apagado y Alejandro no tenía ni idea de dónde encontrar a su mujer. El corazón del hombre se hizo pedazos. Después de todo, fue Alejandro quien ofendió gravemente a su mujer. Por culpa de conclusiones estúpidas y acusaciones crueles, Marta no pudo soportarlo, cogió al niño y se marchó. Había que hacer algo urgentemente. Al principio Alejandro recorrió metódicamente a todos los vecinos intentando recabar alguna información, pero solo se encogieron de hombros. La chica no tenía conocidos a los que Marta pudiera acudir en esta ciudad. A pesar de ello, el hombre fue a la agencia de modelos donde Marta solía trabajar, pero tampoco allí sabían nada de la chica. El hombre fue incluso al orfanato, donde Marta se crió, pero allí tampoco había nada. Nadie podía ayudar en la búsqueda. Al volver por la noche a una casa vacía y sin vida, el hombre perdido se desplomó agotado, con lo puesto, en el sofá del salón y cerró los ojos. No quería pasar la noche en el dormitorio conyugal. Después de pasar la noche en vela, angustiado, al amanecer Alejandro emprendió una nueva búsqueda. Se le ocurrió consultar los centros de asistencia social. Uno a uno, el hombre recorrió las casas en busca de personas en situaciones vitales difíciles, y en cada petición solo movía la cabeza negativamente. No, no se aplicaba a una mujer así.
La hora se acercaba a la noche y solo quedaba un punto de este tipo. Alejandro fue allí sin ninguna esperanza, pensando que qué pasaría si allí no hubiera mujer e hijo. Pero entonces llegó la suerte. Marta estaba sentada en la estrecha cama, meciendo a la pequeña Laura en sus brazos y tarareando suavemente en su oído todas las bellas frases con súplicas de perdón, inventadas durante todo el tiempo de la búsqueda, se borraron instantáneamente de la mente de Alejandro. El hombre solo pudo caer de pie y enterrarse en el regazo de su mujer. El hombre permaneció sentado un rato sin atreverse a mirar a su mujer. La mujer acarició la cabeza del hombre y susurró: «¿Qué pasa?». El hombre levantó la cabeza y dijo: «Lo siento, vámonos a casa». Marta sonrió cariñosamente. Por supuesto, Marta le perdonó al instante. El verdadero amor no guarda rencor. Marta y Laura saludaron alegremente a Alejandro, que se iba a trabajar, desde el umbral de la puerta. El hombre se sentía ligero y feliz, pero cuando llegó a la fábrica, Alejandro se llevó una desagradable sorpresa. Cerca de la caseta de seguridad estaba su exmujer, Sara. El hombre se mostró receloso, esperando algún tipo de truco, pero Sara parecía diferente. Tenía los hombros caídos, su porte regio había desaparecido y su rostro marchito y las bolsas bajo los ojos la hacían parecer unos 10 años mayor. Su cabello oscuro, en lugar del peinado habitual, estaba recogido en un moño. Había algo inquietante en su mirada. «Alejandro, necesito hablar contigo urgentemente». La voz ya no era exigente, sino suplicante. Sara se sentó obedientemente en la silla que le ofrecían y se miró en silencio, sin saber por dónde empezar. La mirada infeliz de la chica empezaba a preocuparla. «Hace unos días los médicos me dieron un diagnóstico terrible. Parece que tengo los días contados». Con dedos desobedientes, Sara sacó un papel del bolso y se lo entregó a su exmarido. Él lo leyó y suspiró pesadamente, sin saber qué decir. Sara continuó: «Tenías razón, Dios me ha castigado después de todo. Ni siquiera tengo con qué curarme». Sara se quedó callada y continuó: «Quiero pedirte perdón por todo». Alejandro dijo: «Si te refieres a la propiedad, entonces he hecho justicia». El hombre sintió verdadera pena por Sartz. Ahora, despojándose de toda artificialidad, apareció ante el hombre una mujer corriente torturada por la enfermedad. Sara dijo: «No lo sabes todo. Después, en nuestro primer año, tuve un aborto, y luego 2 veces más porque no quería tener hijos. Y quería mantenerte a ti y a Marta separados. Y fui yo quien preparó esa explosión para enviudar, para hacerme cargo de todo. Ahora me doy cuenta de que cometí un pecado, pero en aquel momento el ansia de poder se apoderó de mi cerebro por completo, como si un demonio se hubiera apoderado de mí. Por favor, perdónenme si pueden». Esta ración de confesiones acabó por fin con el hombre. Alejandro no pudo pronunciar palabra digiriendo la información. La mujer solo miraba con culpabilidad a Alejandro, esperando el veredicto. Finalmente Alejandro dijo: «Te daré dinero para el tratamiento, todo el que necesites, pero nunca podré perdonarte. Eres un hombre terrible, un monstruo con forma humana. Me alegro mucho de que ya no estés en mi vida». Laura dormía tranquilamente, chasqueando los labios mientras dormía. Marta no se cansaba de ver a su hija. La niña crecía tan deprisa y adquiría nuevas habilidades. No crecía por días, sino por horas. Quería sentir y recordar su primera palabra, su primer diente, su primer paso torpe. Marta suspiró y salió al salón. En silencio, encendió el televisor y cogió su labor de punto inacabada, un gorrito rosa. Alejandro se acercó al sofá y abrazó a su mujer. «¿Qué haces aquí, viendo otra vez cuentos de hadas?». Marta sonrió de buen humor. «Pues sí, me encanta la ciencia ficción desde niña. ¿No es mi vida como un milagro? He tenido la suerte de estar en un cuento de hadas contigo». Y Marta besó tiernamente a su príncipe azul.
Al otro lado de la ventana, la lluvia caía silenciosamente, arrullando y apaciguando a los enamorados reunidos en torno al hogar familiar. Ahora sabían con certeza que, tras las inclemencias del tiempo, el sol saldría de detrás de las nubes y los calentaría con sus rayos. Gracias por ver mi historia. Espero que les haya gustado y apoyen el canal dándole like y suscribiéndose. Hasta pronto, mis queridos amigos.